algunos pidieron que trajera algunos libros con respecto al tema del Espíritu Santo. No voy a presumir, pero me quedaron sobre 30 en casa, ¿sabes? Pero por lo menos algunos, yo les voy a decir con toda honradez. Bueno, a la gente que nos está viendo por internet, que Dios nos los bendiga. Allá está José Antonio Dávila, viendo por internet. Sí, él siempre hace sus comentarios. Gracias a Dios que no es el tesorero de la iglesia. Ya está hablando de descontar minutos porque no empecé a la hora que él quiere que empecemos. Bueno, dijimos que hoy íbamos a hablar un poquito sobre cómo opera el Espíritu Santo en la obra de la redención. Y también dijimos que íbamos a hablar un poquito sobre la tarea del Espíritu Santo. Déjeme ir un poquito hacia atrás. La tarea del Espíritu Santo desde el punto de vista de cómo interpretaron los antiguos era la operación del Espíritu Santo en términos de el campo intelectual de los seres humanos. Y yo les voy a decir por qué yo quiero hablar de ese tema. Yo quiero hablar de ese tema porque muchas veces la gente interpreta que vivir bajo la experiencia del Espíritu Santo es no usar la inteligencia. Y es una pena que haya creyentes que piensen que la obra del Espíritu Santo riñe con la intelectualidad o riñe con el conocimiento. A mí me parece que es doloroso que haya cristianos que piensen en eso y piensen de esa forma, porque es todo lo contrario. El Espíritu Santo lo gobierna todo, y si lo gobierna todo, hay que partir de la premisa que también gobierna el área de la inteligencia. O sea, yo cuando escucho a veces la gente decir las cosas que dicen, yo digo, pero ¿cómo es posible que puedan decir? Y yo he escuchado eso muchas veces. Es más, yo he sido víctima de esas expresiones de gente que dice, no, lo que pasa es que ustedes se van por el área de lo intelectual y pierden de perspectiva el espíritu, como si la tarea del espíritu fuera trabajar nada más con la ignorancia. Y yo creo que quien hubiera salido a afirmar eso en los primeros siglos de la cristiandad, lo hubieran declarado hereje. Quien hubiera salido a afirmar que el Espíritu Santo trabaja nada más que en el área de la ignorancia, pues la iglesia lo hubiera desterrado, porque precisamente en el siglo III fue cuando comenzaron a surgir las grandes luminarias de la iglesia. Y en el siglo I, imagínense qué cosa extraordinaria, que unos pescadores, que unos recolectores de impuestos, que una gente sencilla del vulgo pudieran desarrollar un nivel de inteligencia tal que salieran a buscar en el Antiguo Testamento más de 300 y pico de evidencias para probarle a los judíos que Jesús era el Mesías. La inteligencia de esa gente, de hecho, se cuenta que a finales del siglo I había un cristiano, un filósofo judío que se había convertido al cristianismo.
No, un filósofo griego convertido al cristianismo llamado Justino el mártir. Y Justino tuvo una discusión con un filósofo de su tiempo llamado Filón. Y en esa discusión era como el juego de ajedrez. Después de estar todo el día moviendo la ficha, la dejaban en una posición y al otro día seguían. Y así estuvieron por varias semanas en una plaza discutiendo el tema de Jesús como el Mesías. Y al final, Filón le contesta a Justino el mártir: no estoy del todo convencido, pero entiendo que tus argumentos son irrefutables. O sea, cuando uno ve eso, descubre que el Espíritu Santo trabaja con el área de la intelectualidad de los seres humanos. Y la razón por la que yo quiero trabajar con este tema es que cuando nosotros entremos a los dones y a los carismas, precisamente una de las cosas que va a aflorar es ese planteamiento que muchas veces escuchamos, donde se piensa y donde se argumenta que el mucho estudio de las Escrituras afecta al espíritu. Y yo digo, pero ¿cómo puede decirse un disparate tan grande como ese? Si estudias mucho la Biblia, se te va el espíritu. Pero ¿quién ha dicho una cosa como esa tan ridícula? Entonces, ese planteamiento yo quiero hacerlo. Y mire qué cosa interesante. El Espíritu Santo es representado en las Sagradas Escrituras como la fuente de toda vida intelectual. Si uno mira Génesis capítulo 2 y versículo 7, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 2 y versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, o fue el ser humano, un ser viviente. Y el término aquí, viviente, un ser viviente, lo que implica es que fue distinto a los animales. Fue el ser humano, un ser racional. Fue el ser humano, un ser inteligente. De hecho, lo único que puede compararse en nosotros precisamente a esa realidad de haber sido hechos conforme a imagen y semejanza de Dios, no es el pelo, no es la nariz, no es la boca, no es lo físico. Lo que nos hace a nosotros plantear que somos a imagen y semejanza de Dios es precisamente el que somos seres inteligentes. El libre albedrío. Sí, pues claro. El elemento del libre albedrío depende precisamente de la capacidad del pensamiento, de la capacidad para la toma de decisiones. Si miramos el capítulo 32 del libro de Job y en el versículo 8, mira cómo dice Job, capítulo 32 y versículo 8. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que él entienda. O sea, fíjese que Job está reconociendo, dentro de ese marco filosófico antiguo, testamentario, está reconociendo que la inteligencia del ser humano es precisamente porque el espíritu es la fuente de vida intelectual. Job plantea que por la inspiración del Omnipotente es que el ser humano puede ser una criatura
hecha conforme precisamente al modelo y al propósito divino. Si miramos Job capítulo 35 y versículo 11, Job 35 y versículo 11 dice: ¿qué nos enseña? Que nos enseña más que a las bestias del campo, que nos hace más sabios que las aves ¿de qué? Del cielo. Fíjese que el planteamiento antiguo testamentario no riñe en términos de la acción de Dios en el intelecto del ser humano. Cuando el apóstol San Pablo escribe su carta a los romanos, una de las cosas que él reconoce precisamente en su carta a los romanos es que Dios formó al ser humano y lo hizo inteligente, pero el ser humano cambió el uso de las cosas naturales, es decir, cambió el uso de la inteligencia natural para entrar en la trampa de la soberbia, de la arrogancia, de la jactancia, a tal punto que distorsionó el propósito de Dios, y en lugar de adorar al Creador y reconocer que el Creador es la fuente de la inteligencia del ser humano, finalmente terminaron adorando a las criaturas. Ahora, es interesante que en las Sagradas Escrituras todos los dones extraordinarios que posee el ser humano se le adscriben al Espíritu Santo. Oiga bien, no algunos, sino todos los dones. Todas las capacidades extraordinarias que posee el ser humano en el Antiguo Testamento se le adscriben al Espíritu Santo como la fuente que los provee. Y yo voy a ofrecerle algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 4. Éxodo 31, versículo 2 al 4. Dice: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Está bien? Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Y de qué lo ha llenado? De sabiduría, de inteligencia y de capacidad ¿qué? Creativa. Y mire el verso 4: para hacer trabajos artísticos en oro, en plata y en bronce. Mire qué interesante cómo se interpretaba en el Antiguo Testamento las artes. O sea, en el Antiguo Testamento no se le reconocía al ser humano ninguna capacidad para hacer nada. Todo proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si miramos Números capítulo 11 y versículo 17, Números capítulo 11 y versículo 17, dice: yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti. Esto se lo están diciendo a Moisés, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Note bien: compartiré con ellos el Espíritu que está sobre ti, para que ellos tengan la capacidad de juzgar y de dirigir al pueblo. Por lo tanto, el mundo antiguo reconocía y adscribía al Espíritu Santo las capacidades del ser humano. Otro pasaje bíblico, Números capítulo 27 y versículo 18. Números 27 y versículo 18. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, y pon tus manos
sobre él. Verso 19, para completar el pensamiento, verso 19. Y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, en presencia de ellos, le entregarás el mando. Miremos Jueces capítulo 3 y versículo 10. Jueces capítulo 3 y versículo 10. Y mira cómo dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. ¿Quién era Otoniel? Era uno de los jueces de Israel. Hubo un periodo de tiempo que Israel pues estaba en un periodo incierto y entonces no había quien lo dirigiera, y Dios levantaba unas personas por lo menos para que Israel sobreviviera a la crisis. Y estos líderes se llamaban jueces, pues Otoniel era uno de ellos. Ahora dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El entendimiento de Israel era que toda destreza, toda capacidad, toda habilidad, todo elemento de inteligencia, de materia gris en el ser humano es producto, adviene de la obra del Espíritu Santo. Lo mismo se dice de Jefté. Lo mismo se dice de Gedeón. Y para los que no lo conozcan, la fuerza de Sansón no estaba en el pelo. Si usted lee la historia, dice que precisamente cuando más fuerza tuvo Sansón fue cuando vino sobre de él el Espíritu Santo. Destruyó las murallas. Fíjese qué interesante, o sea, ese era el planteamiento que hacía Israel con respecto al Espíritu Santo. De hecho, Saúl como rey tenía el Espíritu Santo. En Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13 y verso 14, Primera de Samuel 16, 13 y 14 dice: Samuel, que era un profeta, tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y mira cómo dice: entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Desde luego, aquí el Espíritu vino sobre ¿quién? Sobre David. Pero lee ahora el 14 conmigo. Y mira cómo dice el 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Lo que hace entender es que en el pensamiento antiguo testamentario, las capacidades intelectuales del ser humano eran guiadas, manejadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Ahora, fíjese que dato interesante. Cuando uno ve esos elementos en el Antiguo Testamento, al presente, al día de hoy, no solo atribuimos al Espíritu Santo la autoría de dones milagrosos, no, sino que también entendemos que el Espíritu Santo es el dador de las calificaciones para capacitar a hombres y a mujeres a fin de que ellos puedan enseñar
y puedan regir la vida de la iglesia. De hecho, toda acción de edificación dentro de la iglesia adviene como resultado de el Espíritu Santo. El maestro de escuela bíblica enseña porque el Espíritu Santo lo capacita. El que canta, el que toca, todo aquel que hace una labor de ministerio dentro de la iglesia, que requiere inteligencia. Yo no tengo ninguna pena en atreverme a decir que los que trabajan en sonido, que los que trabajan en proyección, que los que trabajan con cámara, oiga, todo aquel que tiene que emplear materia gris en el servicio de la iglesia, lo hace porque es capacitado por el Espíritu Santo para hacerlo, para realizarlo. Lo que esto quiere decir, queridos, es que en adición a la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de la iglesia y en medio de los creyentes, y yo, mire, Dios me ha dado el privilegio de sentarme a ser instruido por una gente con unas capacidades extraordinarias. Pero yo les digo con toda franqueza, todavía al día de hoy, mi predicador favorito sigue siendo Leoncio Vázquez. Y no sabía leer ni escribir. Bueno, eso casi es una media verdad. Porque un día Leoncio Vázquez, enfogonado, le dijo al Señor, ya yo tengo vergüenza de pararme en la iglesia a que otro me lea. Y tú me puedes enseñar a leer. Y llamó a la hija y le dijo, nena, ven acá, mira a ver si yo estoy leyendo. Y la nena salió cogiendo y gritando, papi está leyendo. O sea, sí, desde luego, era un hombre con un lenguaje limitado. A mí me fascinaba sentarme a escuchar cuando él hablaba y decía, porque yo he recibido de Dios un llamamiento. Yo me lo disfrutaba tanto. Sí, era una persona de un lenguaje limitado, pero presentaba unas verdades que eran reveladas solo por el Espíritu Santo. Cuando yo estudié exégesis del apóstol San Pablo, yo me pasaba en el salón llorando, porque lo único que venía a mi mente era, ¿en qué seminario habrá estudiado Leoncio? Esto que a mí me lo están enseñando aquí, y yo siendo un adolescente lo escuchaba de él en sus predicaciones. Estoy hablando de un tiempo cuando Pentecostés, óigame, los pastores eran drill sergeant. Y Leoncio Vázquez era capaz de decirme, mira Moisés, ven acá un momentito, siéntate aquí al lado mío mismo, que yo te voy a instruir en el Señor. Y me decía, tú no le hagas mucho caso a muchas de las cosas que se dicen aquí porque están ausentes de misericordia. Y me decía, tú quieres aprender a vivir una vida dejando de pecar. Aprende a amar con toda la fuerza de tu corazón el sacrificio de Cristo. Que solo cuando se ama el sacrificio de Cristo es cuando se es capaz de dejar de pecar. Esa era la teología de un hombre que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿quién pudo haber enseñado esas cosas? El Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero mi mamá era sordomuda. Y de esas cosas que tal vez alguien se pueda hasta reír. Era sordomuda, pero tenía el don de lengua.
Eso a mí no me lo pregunte yo. Ahora, ¿cómo yo puedo decir que ella vivía esa experiencia del don de lengua? Bueno, pues yo lo puedo decir porque cuando llegaron mis años de interrogantes con respecto a la fe, de dudas con respecto a la fe, cuando llegaron mis años para preguntarme, ¿esto será cierto o esto será manipulación o esto será emoción? De momento vino a mi mente el pensar que la única persona que me podía contestar si el Espíritu Santo en el don de lengua era una experiencia auténtica era mi mamá. Primero, porque nunca había escuchado. Mi mamá nunca escuchó un sermón, nunca escuchó un testimonio, y para mí nunca escuchó a ningún manipulador hablar del Espíritu Santo. Número dos, no sabía leer ni escribir. Por lo tanto, en términos de información y de conocimiento sobre el tema, ella estaba enajenada. Yo dije, la que mejor me puede explicar a mí si esto de hablar en lengua es verdad o no es verdad, es mi mamá. Y me fui, estaba ella en la cocina preparando el almuerzo y le pregunté en el lenguaje de señas que ella nos estableció, porque ella, su lenguaje de señas lo creó ella misma. Y le pregunté, ven acá, ¿qué tú sientes cuando el don de lengua viene sobre ti? Y ella trató de explicarme con sus manitas, pero no pudo. No pudo, sus manos, sus gestos no eran suficientes. Y me agarró de la mano y me llevó al fregadero y abrió el grifo, la pluma, todo lo que da. Cuando el agua empezó a caer, me dijo, cuando el Espíritu Santo viene a mí, yo siento como ríos de agua viva que corren por todo mi ser. ¿Quién se lo pudo haber revelado? Si ella nunca lo leyó, si a ella nunca oyó a nadie citando ese texto. Pues precisamente esas son las razones que me llevan a mí a rechazar los planteamientos de alguna gente que postulan y señalan que para vivir una vida del Espíritu hay que enajenarse de la inteligencia. Pero ¿cómo es posible? Si es todo lo contrario. La Biblia dice que es el Espíritu el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Verdad? Ahora, es importante señalar que las acciones del Espíritu Santo no son solo para hacernos santos, porque desde luego parte de la responsabilidad de nuestra santidad depende de nosotros. ¿Me entendió bien? O sea, parte de nuestra santidad depende de nosotros. Para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos asiste. Pero soy yo el que tengo que tomar decisiones para desarrollar unos procesos de santidad en mi vida. Ahora, dotarnos de ese poder intelectual y físico como se daba en el contexto antiguo testamentario era tarea del Espíritu Santo. Eso era tarea del Espíritu Santo. Y así es que cuando leemos las historias antiguas testamentarias con respecto a Sansón y con respecto a Saúl, hubo momentos de fuerza, de vitalidad, de inteligencia, producto de la presencia del Espíritu, y cuando hubo flaqueza y cuando hubo situaciones de total ignorancia, era como resultado de que el Espíritu Santo los había abandonado. Eso no quiere decir que yo voy a establecer una doctrina posterior de que el Espíritu Santo abandone. Pero realmente esto lo que significa y lo que evidencia es que en el Antiguo Testamento se reconocía la operación del Espíritu Santo en el campo intelectual de los individuos.
Y eso a mí me parece que es extraordinario. Ahora, el Espíritu Santo también trabajó y operó en la obra de la redención. Y yo creo que es importante ver lo que dice la Sagrada Escritura sobre ese particular. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia dice que el Espíritu Santo formó el cuerpo y dotó el alma humana de Cristo. Oiga lo que estoy diciendo. Formó el cuerpo. O sea, lo que la Biblia enseña. Fíjese que en el caso de Jesucristo, de su nacimiento, no hubo, y me perdonan los que saben mucho de ciencia y de biología, de eso yo no sé mucho, ¿verdad? Pero no hubo aportación química del hombre, en lo absoluto. Ese es el planteamiento escritural. O sea, no hubo lo que se plantea en el campo de la biología para que pueda nacer un ser humano. En el caso del nacimiento de Jesucristo, una parte de ese elemento no estaba presente. José no aportó nada ahí. Fue trabajo neto y absoluto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, cuando miramos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y verso 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 1 y verso 35. Mire el mensaje que le da el ángel a María. El Espíritu Santo vendrá ¿sobre quién? Sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí hay todo un lenguaje metafórico extraordinario. Y ojalá algún día podamos tener la oportunidad de trabajar con él. Pero ahí hay un lenguaje metafórico extraordinario. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque no es un proceso mecánico. Fue un proceso de amor. De amor profundo. Jesús no fue concebido mecánicamente, sino que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ahora, de manera diáfana y clara, mire, en aquel tiempo, óigame, esa gente sabía un poquito de anatomía y de biología. Gracias. Y sabía que para que un muchacho nazca tiene que haber una interacción de un hombre y de una mujer. Pero a la iglesia no le tembló el pulso. Ni siquiera titubear. ¿Qué hay que el Espíritu no pueda hacer? ¿Qué hay que el Espíritu no pueda realizar? Pero pastor, usted no ha leído a Rudolf Bultmann. ¿Qué me importa? Porque Bultmann pueda decir. ¿Acaso la opinión de un ser finito puede llevarme a titubear de un Dios infinito? No. Mejor peco de ignorante. Pero titubear de un Dios infinito, jamás. Pero note bien que la iglesia escribió con perfecta claridad que la acción del nacimiento de Jesús fue producto del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo más.
porque probablemente haya gente que desconoce esto. La autora de las universidades en Occidente fue la Iglesia, ¿saben? Si hoy existen universidades en Europa y en todo Occidente, no se lo deben a los humanistas, se lo deben a la Iglesia. La Iglesia fue quien produjo, mediante la obra del Espíritu Santo, el campo intelectual en las universidades. Y aún así, la Iglesia no pensó que esto había que cambiarlo, porque podía contradecir los conceptos científicos. No, la Iglesia siguió afirmando como verdad doctrinal y única que el Espíritu Santo formó el cuerpo y dotó el alma humana de Cristo con todas las cualificaciones perfectas para que fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque la aportación que no dio José la dio el Espíritu. Y verdadero hombre porque la acción de Dios se conjugó con la aportación biológica de María para que pudiera entonces advenir el Verbo encarnado de Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que en Isaías capítulo 11 y versículo 2, Isaías 11 y versículo 2, 800 años antes, el profeta dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, con espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Qué ascribe aquí el profeta Isaías? La acción del Espíritu Santo en un marco intelectual dentro de la obra de la redención humana. De hecho, cuando uno lee a Juan en el capítulo 3 y verso 34, Juan capítulo 3 y verso 34, dice: el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. En otras versiones dice sin medida. Sin medida quiere decir todo lo que se dice. No hay reserva. Por eso Juan, cuando habla de Jesús, Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y versículo 32, Juan 1, 32, dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Claro, aquí, como dice el pastor Ariel Padilla, hay que dar una nota al calce. La paloma no es símbolo del Espíritu Santo. Usted puede opinar como yo o estar diametralmente opuesto a mí, pero la paloma no es símbolo del Espíritu Santo. Es más bien una descripción simple que hace Juan de la presencia del Espíritu Santo cuando vino a Jesús.
Él dice, vino como una paloma. Pero si vino como una paloma, no quiere decir que era una paloma. ¿Me sigue? Y eso es importante porque cuando lleguemos al otro lado, nosotros estamos en una ribera y después nos vamos a montar en la barca para remar mar adentro. Y cuando lleguemos al otro lado, entonces necesitamos tener esos tips claros, ¿verdad? Porque vuelvo de nuevo a señalar, yo bendigo a Dios por todas las experiencias personales, porque si hay algo que afirmamos los pentecostales es que el Espíritu Santo y Dios actúan en la vida de los seres humanos de forma personal. Y eso hay que afirmarlo toda la vida si queremos ser buenos pentecostales. Lo que no podemos decir es que mi experiencia personal es la doctrina. Eso es lo que yo no puedo decir. O sea, yo puedo plantear y decir, mira, mi experiencia personal con el Espíritu Santo fue que cuando yo recibí un don, a mí me dio una experiencia de risa que me pasé horas y horas riéndome. Es fantástico. Bendigo a Dios porque te pasaste 4 horas riéndote. Lo que yo no puedo permitir es que tú empieces a decir que para tener al Espíritu Santo hay que reírse. No, tu experiencia. Yo bendigo a Dios por tu experiencia. Yo bendigo a Dios por tu experiencia. Y testifícala como tu experiencia. Pero no la puedes establecer como una regla general. Hay personas que dicen, cuando yo recibí X don del Espíritu Santo, yo me desmayé. Pues gloria a Dios. Pues esa fue tu experiencia. Pero después no puedo preguntarle a otro, venga acá, ¿y tú te desmayaste? No, no me desmayé. Ah, pues tú no recibiste nada, porque para recibirlo hay que desmayarse. Oye, no hagas de tu experiencia personal. Y vuelvo de nuevo y recalco, o sea, si hay algo que yo creo en Dios, es que Él trabaja de forma personal. A mí me fascina. Ese es el Dios que uno sirve, ¿verdad? Que trabaja contigo conociendo tus circunstancias, que trabaja contigo conociendo tu realidad, que no tiene una forma estándar, sino que Él dice, ven acá, yo voy a trabajar contigo, pero yo voy a trabajar contigo para producir la edificación que tú necesitas. Yo recuerdo un hombre, ya partió con el Señor, el doctor Saúl Monge. Algunos de ustedes tal vez lo recordarán. Venía del movimiento carismático y él pues quería recibir el don de lengua. Y yo recuerdo el día que digo, yo lo quiero recibir, pero no me empujen, nadie me empuje. y yo me reí muchísimo porque obviamente yo decía, pero es que no hay que empujar a nadie. O sea, yo no sé cuál es el empeño que alguna gente tiene de empujar. Y piensa que si la persona no se cae, no recibió nada de Dios. Pues y él, es que me parece verlo. Eso sucedió en el auditorio de Eudes y Yolanda Torres. Imagínense, eso ha llovido. Algunos le sané el Alzheimer ya. Llovido mucho. Pero mire qué interesante, que él así mismo lo planteó. No, yo quiero recibir ese don, yo lo quiero, pero que nadie me empuja. No me empujen, ni tampoco me mueva mucho la cabeza, ni me vayan a despeinar. Y yo vi eso tan auténtico, yo lo vi tan auténtico.
Claro que sí, a mí me parece que estaba correcto. ¿Por qué lo tengo que empujar? Cada experiencia con el Espíritu es una experiencia personal. Ahora, ¿qué otra cosa es importante? Los profetas planteaban en la antigüedad que el Espíritu Santo es el que revela toda la verdad de Dios. Vamos a mirar a Miqueas capítulo 3 y versículo 8. Miqueas 3, versículo 8. Dice la Escritura: yo en cambio, dice el profeta, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Israel, Jacob es Israel, su delito, su pecado, y para reprocharle a Israel su transgresión. Fíjese, ¿qué plantea? Plantea el profeta que el Espíritu Santo es capaz de revelar lo que está escondido, no en un individuo, no en una persona, es capaz de revelar lo que está escondido dentro de una nación. Ahora, eso mismo planteamos de las Sagradas Escrituras cuando nosotros los cristianos afirmamos y decimos que el Espíritu Santo era capaz de revelar lo más oculto de una nación, los secretos topes de una nación. Asimismo, los cristianos planteamos que el Espíritu Santo es el que capacita a los creyentes para conocer las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjese por dónde vamos ya. Plantea el concepto de la inteligencia, plantea el concepto de la sabiduría, plantea el concepto del conocimiento. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque si bien es cierto, afirmamos que el Espíritu Santo es capaz de revelar las Escrituras, óigame, la Escritura que va a revelar el Espíritu Santo es la Escritura que responde a la doctrina fundamental de la fe. Nadie puede venir a decir que el Espíritu Santo le revela algo contrario a la doctrina fundamental de la fe. Hace muchos años en el área metropolitana se levantó un movimiento que yo no voy a mencionar, ¿verdad? Pero fue bien interesante una confrontación que hubo en una reunión dentro de ese movimiento. Y fue que la persona que era el profeta número uno del movimiento, ¿no?, que todo el mundo seguía, y porque hay gente que descubren un profeta, óigame, y son capaces de botar la Biblia por seguir un profeta o una profeta. Entonces, pues, ese día, por lo menos había alguien que usaba los 5 sentidos allí. Y la persona profeta dio una profecía a la que todo el mundo dijo amén. Pero esa persona que tenía los 5 sentidos dijo: las Sagradas Escrituras enseñan todo lo contrario a lo que usted está diciendo. Entonces la persona de inmediato dice: yo Jehová, cambio mi palabra. Y esa persona que estaba allí, que tenía sus 5 sentidos, ¿ves?, le dijo: así dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga, y se formó la desanquinidad, porque entonces era el espíritu del profeta versus el espíritu de la Escritura. Y aquel día, desde luego, los que votan la Biblia para seguir detrás de los profetas siguieron detrás del profeta, pero los que aman la Escritura entonces optaron por seguir
las escrituras y salir del profeta. Ahora, vamos un momentito a 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 10. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades ¿de quién? De Dios. Mira qué dato interesante. ¿Qué decimos los cristianos? ¿Verdad? Con respecto a la obra del Espíritu y las Sagradas Escrituras. Pues pueden haber un montón de escritores en la Biblia, escritores y escritoras. No hay ningún problema con eso. Pero afirmamos que el autor por excelencia es el Espíritu Santo. En adición afirmamos que el conocimiento que adquirimos de las Sagradas Escrituras es como resultado de la gracia del Espíritu Santo que obra en nosotros. Mire, yo le voy a hacer una pregunta bien simple. ¿Cuántas veces usted no ha leído un texto en la Biblia y una vez vuelve a leerlo y descubre algo nuevo? Esa no es obra de la letra. La letra es la misma. Gracias. No es obra de la letra, es obra del Espíritu Santo. La Biblia enseña que la verdad de Dios nos constriñe a través de su palabra e inclusive nos compele, porque el Espíritu Santo tiene una función diáfana, clara. Ya no hay quien lo haga cambiar de opinión, ya no hay quien le dé nuevas instrucciones. ¿Saben cuál es la función del Espíritu Santo con respecto a nosotros? Nuestra edificación, a fin de que podamos parecernos cada día a Jesucristo. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos introduce a las Escrituras, y mediante la introducción a las Escrituras es el Espíritu Santo el que revela a Cristo a través de las Sagradas Escrituras, para que a través de ellas nosotros podamos ser cada vez más espirituales. Fíjense qué interesante el término. Veamos brevemente a 1 Corintios capítulo 2 versículo 12 al 16, porque me gustaría tocar esto y comentarlo en unos minutos. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que procede ¿de quién? De Dios. De Dios. Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña ¿qué? El Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos ¿qué? Términos espirituales. Verso 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es que es locura. No puede entenderlo, porque estas cosas hay que discernirlas ¿qué? Espiritualmente. Verso 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo.
¿Por qué es importante detenernos un momentito? Porque esta no es una invitación para juzgar a nuestro hermano. Cuando aquí dice que el que es espiritual lo juzga todo, lo que quiere decir es, el que es espiritual todo lo pone al crisol ¿de qué? De las Escrituras, que son precisamente la fuente del Espíritu para revelarnos la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es otro tip importante para cuando vayamos al otro lado. ¿Ves? ¿Por qué es importante? Porque los que creemos en los dones y en los carismas, los que creemos en los dones y en los carismas, podemos escuchar a cualquier persona con un planteamiento de un don. Y tan pronto el planteamiento adviene, usted, que también tiene al Espíritu de Dios, tiene la facultad de juzgar el planteamiento. ¿Qué es juzgar el planteamiento? De pasarlo ¿qué? A través de la Escritura. Y usted puede con cortesía decirle gracias, pero no gracias. ¿Ah? Que si puedo repetir eso, déjame ver si me acuerdo. Que cada uno de nosotros como cristianos dentro de la experiencia carismática tenemos la oportunidad de recibir de cualquier persona la manifestación de un don, y usted puede escuchar esa manifestación del don en una palabra de sabiduría, en una palabra de ciencia, en una palabra de amonestación, lo que sea. Pero la responsabilidad suya es inmediatamente juzgarlo, no desde el punto de vista humano, sino de ponerlo bajo ¿qué? Bajo el crisol de las Escrituras, el filtro bíblico. Al final, usted llega a una conclusión. Usted puede decirle a la persona, muchísimas gracias, ¿verdad? Y dejarlo ahí. O puede decirle a la persona, con perfecta claridad, gracias porque Dios te ha usado. Y también puede decirle, a la luz de las Escrituras, el espíritu que tú tienes es el mismo que yo tengo, y a ti y a mí nos asiste el decálogo bíblico, y a la luz de las Escrituras lo que tú me has dicho no responde al proceso del Espíritu Santo. Y probablemente a eso es lo que mucha gente le teme. ¿Sí? Porque yo le voy a decir, mire, yo he recibido en la experiencia de los dones y de los carismas, yo he recibido del Señor aplauso. Y se lo voy a decir de la forma más literal. Y he recibido del Señor gaznatá. Para que se entienda bien. Ambas cosas. Cuando he recibido el encomio, lo he pasado por el crisol. Digo, gracias hermano. Dios está usando. Y cuando he recibido la gaznatá, la he pasado por el crisol con la esperanza de decirle, eso no es de Dios. Pero cuando lo he pasado por el crisol, le tengo que decir, gracias. Dios te ha usado. Pero cuando no es ni una cosa ni la otra, con la misma sencillez, le he dicho, a mí me parece que eso ha sido un buen gesto tuyo, una buena apreciación tuya, pero está errada. Piensa de mí lo que quieras, pero no lo voy a recibir
como del Espíritu. De eso vamos a hablar, pero obviamente es que lo veo ahí en la oportunidad de esa pincelada. Yo les he hablado a ustedes aquí mire, Garnata es poco. Pero cuando es del Señor, nunca pierda de perspectiva esto. Nunca lo pierda de perspectiva. Yo a veces castigo a mis nietos, pero después que los castigo, lo siento, le digo, ¿sabe por qué tomé esta decisión con respecto a esto? Porque yo quiero que en el mañana tú seas un mejor ser humano. Porque quiero que en el mañana tú tengas los mejores valores. Porque quiero que en el mañana tú seas un cristiano y una cristiana ejemplar. Eso se llama, tomé la decisión de este castigo para tu edificación. Y ahí es que tenemos que tener la clave clara. No importa lo que sea, lo que el Espíritu da a través de los dones y a través de los carismas, siempre será para la edificación. Si es un chisme, no edifica. Si es una acusación, no edifica. Si es una intriga, no edifica. Es tan sencillo. Porque no hay diferencia en el cuerpo de Cristo, no hay diferencia entre el que posee un don y el que es receptor del don. No hay diferencia. Pertenecen al mismo cuerpo. Y el que posee un don, en ese momento edifica al receptor del don. Y el que en ese momento es receptor del don, más adelante edificará al que posee el don. Así de extraordinaria es la función dentro de la Escritura con respecto al Espíritu. Ahora, en los 10 minutitos que me quedan, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo con respecto al mundo? Al mundo. Porque el Espíritu Santo no solo trabaja con la iglesia, trabaja con el mundo. Oiga, cuando uno ve el espectro tan amplio de la tarea del Espíritu Santo, uno bendice al Señor. Pues la Biblia enseña que la tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo. Lo convence de pecado. Le revela a Jesucristo. Trabaja con el pecador para regenerarlo, para conducirlo a la fe, para llevarlo al arrepentimiento, para morar en la vida de ese creyente a quien renueva. Y de hecho, lo capacitará hasta el día glorioso en que se lo entregue personalmente a Jesucristo. O sea, que la tarea del Espíritu Santo en el ser humano no es cuando el ser humano se convierte. El domingo cuando yo venía entrando para el templo, venía una familia del estacionamiento y me dicen, pastor, es la primera vez que venimos a la iglesia. Y obviamente después de darle la bienvenida, cuando me dieron la espera del Espíritu Santo, arresta a los gatos. Cuando se acabó el culto, que pasó toda la familia al altar, eran 9 personas las que se convirtieron al Señor. Me dicen, pastor, yo estaba ya loco porque usted terminara. Quería subir a entregarle mi vida al Señor. Esa es tarea del Espíritu Santo. Es tarea del Espíritu Santo. Yo me acuerdo de un cántico de la década del 70
Empero algo extraño sentí en mí, ¿verdad? Yo fui a contender, Dios me hizo entender poniendo su espíritu en mí. O sea, la tarea del Espíritu Santo en la vida del ser humano no es cuando Él se convierte. Y eso es importante conocerlo. La tarea del Espíritu Santo en la vida del ser humano es aún desde antes de su conversión. Es el Espíritu Santo el responsable de unir la iglesia para constituirla en un solo cuerpo, haciendo de la iglesia, haciendo del cuerpo el fundamento de una extraordinaria comunión. Es el Espíritu Santo el que se encarga de desarrollar una sola fe, un solo amor, una vida interior que se puede identificar, que se puede distinguir, una esperanza que habita en el corazón de todos los creyentes, una certeza de un destino final feliz y dichoso que impera en la vida del ser mortal cuando ha conocido al Señor. Es el Espíritu Santo el que llama al ministerio. Él es quien dirige en toda la función la edificación de los creyentes y de la iglesia en su totalidad. La tarea del Espíritu Santo es tarea extraordinaria. Y déjeme decirle algo más. Por el hecho de que le llamemos Espíritu Santo, no quiere decir que se enajena del hombre. No, sino es todo lo contrario. Precisamente Él es el representante de la plena gracia de Dios. Porque es mediante la obra del Espíritu Santo que Él constituye a hombres y mujeres ministros de la gracia, para que vayan detrás de los pecadores como si Dios estuviese rogando a través de nosotros que la gente se reconcilie con Dios. La tarea del Espíritu Santo es extraordinaria. Hubiera querido hablar un poquito de antes de Nicea, después de Nicea, pero no tengo el tiempo, y yo prometí antes que... Yo le he visto a Robbie, ¿no está Robbie? Antes que Robbie aparezca con el papel de los 15 minutos. Viene por ahí. Déjame. Mira, ya me lo pusieron. 9:15. Pero entonces, la semana que viene, sí vamos a hablar un poquito, porque son cosas que necesitamos dejar bien claras. Como por ejemplo las dificultades del lenguaje en el término teológico, cómo entendió el Antiguo Testamento la función y obra del Espíritu Santo, que ya lo hemos discutido, cómo lo entendió la iglesia primitiva, que ya lo hemos discutido, pero cuando el concepto trascendió de la iglesia primitiva bajo los documentos y las cartas que se tenían, entonces empezaron las interpretaciones. Y las interpretaciones se daban dentro del contexto, óigame, de la mentalidad de los seres humanos. Y cuando uno interpreta, es interesante que cuando uno interpreta, nunca interpreta de forma literal, perfectamente literal. Siempre que uno interpretación se contamina con el contexto, con el juicio personal.
Eso es subjetividad. Entonces, ese elemento fue dificultuoso para la iglesia. Fue dificultuoso para la iglesia, porque el mundo judío planteó sus conceptos de la forma literal como lo entendió. La iglesia primitiva lo planteó de la forma literal como lo entendió. Pero ya después del segundo siglo, o tal vez tercer siglo, entonces ya el proceso era distinto. Porque ahora era el documento frente al hombre y había una interpretación del documento que de alguna manera se viciaba con el pensamiento, con la interpretación, con el contexto de ese ser humano. Y ahí aparecieron entonces los arrios, y aparecieron los sabelios, y apareció también los atanasios, y apareció un montón de gente que entonces unos comenzaron a afirmar de manera literal y otros comenzaron a reinterpretar de acuerdo al marco de su interpretación, y se formó un santo revolú que provocó unos concilios, que provocó unos procesos para que al final la iglesia pudiera tener una interpretación de lo que ellos entendieron era la forma y manera como la iglesia primitiva había postulado y como en la antigüedad se había concebido. Y eso es importante que lo podamos hablar un ratito, pero ya no hoy. ¿Algún comentario? Si hay comentario, ya lo que tengo son 10 minutos. Becky tiene atrás algún comentario. Adelante, Becky. Dios le bendiga a todos y a todas. Yo creo que parte del problema del planteamiento sobre el Espíritu Santo y la razón y la intelectualidad es que hemos separado al espíritu humano del Espíritu de Dios. Y al empezar a separar y a hacer esas demarcaciones, deja sin efecto precisamente a Juan 1:16, que dice que nosotros participamos de la plenitud de Dios. Y al estar participando de la plenitud de Dios, prevalece también el otro elemento del espíritu humano, que es que todo lo que estudiamos humanísticamente no representa las cuestiones espirituales. Por lo tanto, la demarcación es tan amplia y se ha hecho a través de los años que no nos permite visualizar que aún estudiando, no aceptando como verdades espirituales el humanismo, pero nos ayuda precisamente a entender verdades espirituales. Sí. Y al separar el espíritu humano, como si el espíritu humano anduviera solo, separado, y no integramos el Espíritu de Dios en nuestra vida, como esa capacidad que nos dio, pues se han separado. Y esa separación ha causado una dicotomía tan y tan grande que todavía en nuestro entorno pensamos que Dios está. O sea, que la experiencia del Espíritu Santo solamente es experiencia y no parte de la capacidad humana de entender a Dios, que ha sido colocada ahí por Dios. Y ese es el lenguaje que se usa, precisamente. Ese es el lenguaje que se usa. Yo me topo con gente que su lenguaje es: yo he tenido una experiencia con el Espíritu. Y por lo general, cuando se habla en ese lenguaje, lo que se está planteando es una dicotomía.
Adelante. Sí, pastor, usted dijo en 1 Samuel 16, 13. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. ¿Qué diferencia hay estar con él y estar en él, si hay alguna? Bueno, eso es precisamente la revelación que experimenta la iglesia primitiva con el mensaje de Jesús. La tarea de Jesús con respecto al Paracletos es que la experiencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes tenga una dimensión más amplia, una dimensión mayor. Estará con vosotros y en vosotros. De hecho, los estudiosos en el marco carismático, una de las cosas que plantean es precisamente, dicen, en la antigüedad el Espíritu Santo estaba con los reyes, estaba con los profetas, estaba con los sacerdotes, simplemente en una experiencia de dirección, de guianza. Pero en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos, esa dimensión es mucho más amplia. Y desde luego, es precisamente el conocimiento de las Escrituras lo que nos va a llevar a entender la posición que estamos nosotros en la dimensión de nuestra fe cristiana. Precisamente, mi esperanza al finalizar este estudio es que nosotros podamos decir, tal vez la palabra más coloquial de estos días, ¡wow! Yo estoy en una posición privilegiada dentro de la dimensión del Espíritu. O sea, yo no soy cualquier cosa. Yo estoy en una dimensión privilegiada. No como para caer en la trampa de la soberbia, ni de la arrogancia, ni del orgullo, no. Es para entender la función que tenemos en el peregrinar de la vida como representantes de Cristo sobre la faz de la tierra, como parte de la iglesia del Señor. Que en lugar de vivir una vida cristiana de subestimación, de imaginación, como si fuéramos ciudadanos de segunda clase, mire, usted entienda que no hay hombre intelectual sobre la faz de esta tierra ausente del Espíritu Santo que se pueda comparar con el hombre más sencillo y más humilde de este planeta, lleno del Espíritu Santo. Amén. Y ese es el proceso al que debemos llegar al final del estudio. Usted diga, óyeme, aquí es donde yo he crecido. El conocimiento no es lo importante desde el punto de vista, es que ese conocimiento lo podamos traducir en una experiencia de afirmación. ¿Algún otro comentario? Yo doy los minutos, si no nos vamos. Terminamos. ¿Cuál es el espíritu de vida? Cuando se usa el lenguaje espíritu de vida, se está hablando del espíritu. En la antigüedad se hablaba del Espíritu de Dios. Él es el responsable de todo. O sea, el Antiguo Testamento ascribe al Espíritu Santo toda responsabilidad. Y la iglesia primitiva ascribe al Espíritu Santo toda responsabilidad. Dios creó al hombre, lo formó y le dio aliento de vida. Ok. El planteamiento aliento de vida, si uno lo puede plantear de una forma simple, de una forma bien sencilla, es este elemento del soplo, ¿no? del ruach, que se traduce de la misma forma en el hebreo, pero obviamente lo que quiere decir es que puso en nosotros
un dinamismo, una fuerza, un espíritu, obviamente, que nos permite funcionar, que nos permite interactuar. Sí, eso es lo que nos da. Es un soplo que proviene de Dios y va a Dios. Sí, mi pregunta, en el Antiguo Testamento, sí, el Espíritu Santo venía sobre un profeta o sobre sí, una vida con un propósito, sí, pero luego se iba. La experiencia que demarcaban era la forma y manera como ellos lo explicaban y lo entendían. O sea, por ejemplo, los profetas, cuando hacían uso del oráculo profético, entonces tenían como fórmula decir: vino el Espíritu de Dios sobre mí, el Espíritu de Jehová. Claro, era la forma de plantear que venía la fuerza, la capacitación, la revelación para comunicar ese misterio de Dios, para revelar ese misterio de Dios. Pero desde luego, no necesariamente implica que la acción del Espíritu Santo era una intermitencia en la vida de los creyentes en la antigüedad. No, es la forma como ellos lo interpretan. Pero la forma como ellos lo interpretan no necesariamente tiene que llevarnos a concluir que era una intermitencia del Espíritu Santo. Si en Él estamos, en Él vivimos, en Él actuamos, o sea, no hay forma de separarnos de Él. No hay manera. Por esa razón, cuando uno lee el salmista en el Salmo 51, fíjese que dentro del marco de una confesión de un pecador arrepentido y confesante, está diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, como queriendo decir ¿qué cosa? Está conmigo todavía, no me ha abandonado, porque estamos en Él, vivimos en Él, actuamos en Él. No hay forma, no hay manera. O sea, lo que es importante es que nosotros no confundamos el lenguaje para adscribirle la función del Espíritu como consecuencia del lenguaje. El lenguaje es una cosa, la función es otra. Porque en el versículo que leyó el hermano dice... No, perdón, hay que ponerle el micrófono porque me protesta la gente. Usted tiene un planteamiento, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto. Con él cerramos. En el versículo de Samuel que leyó el hermano, dice que el Espíritu estuvo con él hasta. Exactamente. Porque obviamente lo que esto demarca es precisamente la persona del Espíritu, la capacidad, la inteligencia del Espíritu. O sea, no es una cuestión. Oiga, a mí me crea mucha dificultad hablar de un Dios soberano al que yo enclaustro a mi voluntad. O sea, si Dios es soberano, me van a perdonar la expresión. Si Dios es soberano, Él hace lo que le da la gana. No puede haber un concepto de un Dios soberano al que yo enclaustro dentro de mis ideas y de mis conceptualizaciones. No. Ahora, cuando lo plantea de esa manera, a mí me parece que el texto es rico, porque lo que está diciendo es que el Espíritu Santo se reserva el derecho de actuar en la vida del ser humano de acuerdo a los criterios que Él establece. Si me honras, yo estoy. Si no, yo soy como el oxígeno, que estoy aquí y siempre estoy. No. Hay que abrir el corazón. Hay que abrir. Pasamos con nuestro hermano acá y concluimos para que David esté feliz que los minutos que le probé se los sí, podemos ver que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Sí. Por tanto, ha estado en el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se comunicaba con los profetas a través del Espíritu Santo, iba y venía. Estaban los profetas mayores, profetas menores. Hoy en los tiempos en que vivimos, en los días que vivimos, muchos se están haciendo llamar profetas. ¿Tenemos profetas en estos tiempos, pastor? Bueno, nosotros vamos a llegar ahí.
hay dos planteamientos que son interesantes, que los menciono, pero vamos a trabajar con ellos. Uno es el concepto del don de profecía, como se define en la Escritura. El don de profecía, como se define en la Escritura, es el don de la proclamación de la palabra. El que proclama la palabra es un profeta. Ahora, no podemos negar que dentro de los dones también está el don de ciencia. Y está el don que se puede plantear como un don de profecía en el contexto de ¿qué? Del don de ciencia, del don que revela, del don, porque la acción del Espíritu Santo es una acción personal, es una acción que comunica, que enseña, que redarguye. Y no hay ningún problema con que hoy dentro de la vida de la iglesia Dios use a un hombre, a una mujer con el don de profecía. No existe ningún problema sobre ese particular en lo absoluto, querido. Ese no es el problema. El problema es ¿qué entendemos como ser humano cuando la experiencia de un don está en mi vida? Pues mira, la mejor forma de entender es que el que posee un don es un siervo, y es un siervo de Dios, y es un siervo de la comunidad. Y averigüe qué significa siervo. Es un esclavo, es un esclavo. Entonces, ese es el problema. El problema es que hay unos individuos que se llaman profetas, óigame, y hay que tratarlos de distancia y pero después vamos a entrar ahí, con la ayuda del Señor. Nos ponemos en pie, querido. Y